no significa muchas veces que, que es que aquí somos especiales, sino que el clima en muchos casos tiene cierto parecido con el clima de Japón, ¿no? Igual a veces no tan extremo y no coinciden exactamente las estaciones, pero claro, tenemos muchas posibilidades. Luego, la parte arbórea o la vegetación del país, de momento, no ha sufrido los daños que han sufrido otras partes, por ejemplo, de Europa. Entonces, claro, disponemos, o la gente dispone de material Yamadori al alcance de la mano, con lo cual eso ayuda a que mejore la calidad del bonsái en el país. Bueno, algunas veces igual puede ser que me explique un poco de manera farragosa, pero eso es de efecto profesional. Yo también, además de vendedora de bonsáis, aprendiza de bonsáis, profesora de bonsái, pues soy bióloga. Entonces, pues igual algún término científico se me escapa, ya podéis perdonar. Bueno, he hecho un pequeño PowerPoint para que nadie se pierda y no se me olviden las ideas que os quiero transmitir. Son poquitas, pero muy claras. Este PowerPoint estará a la disposición de todos vosotros, ¿eh? para que podáis utilizarlo sin ningún problema. O sea que os lo enviaré, con decirme el correo al que le interese, se lo envío. Bueno, vamos a pasar primero. Bonsái en el norte. Bueno, el norte es muy amplio, ¿eh? El norte es Holanda, que fíjate lo que tiene que ver con nosotros en este momento. El norte es Noruega, pero claro, el norte de España pues es el País Vasco, es la zona de Pirineos, es en Lérida, es Galicia, es Asturias. Fijaros que el piso o las diferencias son tremendas, entre lo que son, por ejemplo, los árboles que viven en los picos de Europa y los árboles que viven a nivel del mar, a nivel cero, por ejemplo, en Bilbao, que es donde yo vivo. Claro, hay mucha diferencia. Entonces, pensar un poco en los árboles autóctonos que tenemos cerca, estudiando o viendo ese comportamiento, podemos extrapolarlo a los árboles de fuera y muchas veces funcionan. He dividido el índice de más o menos los puntos en los que nos diferenciamos al tener los bonsáis en esta zona. Empezaremos con los árboles autóctonos. Si veis es que están haciendo ruido porque han ido a pasear a los perros y ahora para meterlos esto es la pera. Bueno, árboles autóctonos, ya veis ahí. El norte en general, y ya me he referido a esa franja, está formado básicamente por rocas calizas y rocas silíceas. Y el clima del Cantábrico también a nivel general, con excepciones, es de tipo oceánico, atlántico templado y húmedo, lo que favorece la existencia de muchísima vegetación. Mucha vegetación, en general caducos, también hay alguna frondosa y sobre todo ya en los pisos más altos de la vegetación, donde la altura es un poquito más elevada que respecto al nivel del mar, por ejemplo en Pirineos o por ejemplo en los picos de Europa, pues ya hay un tipo de vegetación, generalmente son coníferas, hayas, etcétera, etcétera. Predominan los pinos, predominan los tejos, en esas zonas. Luego hay especies, hay una variedad de especies, claro, sobre todo hablo lo que conozco del País Vasco, que hay especies que ya prácticamente se han vuelto autóctonas. Repoblaron con esas especies hace 50 años, hace 70 años, para intentar, pues bueno, que no solo vender madera de pino insignis para hacer tablas, no solo madera de eucalipto. Intentaron, claro, eran árboles que la productividad era buena, pero hasta cierto punto querían cosas que crecieran más deprisa para que dieran más dinero. Entonces plantaron, se sembraron cantidades industriales de piceas, de laris, que son especies que prácticamente se han vuelto autóctonas, que han funcionado muy bien en este clima muy húmedo. Y digo húmedo, antes era más húmedo. Ahora lo que es el ambiente es húmedo, que es peor para los árboles y para los bonsáis. Se ha quedado un ambiente como pseudotropical, con más calor de lo debido y más humedad ambiental de la debida. Entonces eso también se están produciendo cambios a nivel de la flora y a nivel de nuestros bonsáis, como ya veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, sigo. Si hay alguna pregunta me decís. Aquí os he puesto un pequeño resumen,
de las zonas de influencia más o menos que hay en el país. Os fijáis, bueno, Galicia, cornisa cantábrica, la vegetación muy rica y muy variada, hayas, robles, castaños, pinos, tejos, picéas, o sea, tenemos una variedad que no hay en otras partes del país y tenemos un clima que nos permite mantener una variedad extensa de especies aptas para bonsái y que pueden ocupar muchos nichos, o en nuestro caso muchos jardines, ¿de acuerdo? Luego los helechos, los musgos, las plantas de acompañamiento, coquedamas, etcétera, pues también tenemos bastante vegetación amable para practicar bonsái. Aquí veis un poquito las zonas de influencia de los árboles y veis que, bueno, el mapa está hecho por colores. Bueno, ya se ve, ¿no?, donde hay zonas de mucha sequía, de mucho problema de un clima muy extremo y las variedades, si os fijáis, de la cornisa cantábrica hacia abajo, las variedades de árboles se reducen drásticamente. Sin embargo, en la cornisa cantábrica ya veis la variedad de árboles que hay y que nos podemos encontrar. Eso es debido al clima. Tenemos esa ventaja. Tenemos otras desventajas que ya veremos, pero esa ventaja es indudable. ¿De acuerdo? No, sigo un poquito para adelante. Bueno, aquí estamos con lo del clima. En esto sí que tenemos problemas. ¿Cuáles son los problemas básicos que tenemos para cultivar bonsái en el norte? Normalmente la luz que nos llega no es de calidad, vamos a decir, ¿no? No es lo mismo el sol que reciben en Murcia o el sol que reciben los árboles yo qué sé, en la Sierra de Cazorla, con el sol que nosotros recibimos. Normalmente, bueno, ahora en eso hemos mejorado porque como ha disminuido la contaminación, de alguna manera hay muchas más horas de sol bueno, que las que había antes, que vivíamos como en una bruma, ¿no? Como si vas a China y está todo como en una nieblina debido a la contaminación. Bueno, eso ha desaparecido con el confinamiento, pero... Y aparte de esto, tenemos otro problema, es que el clima nuestro clima templado, ya no es tan templado. Se ha radicalizado. Hace mucho calor en verano, con mucha humedad ambiental, pero no hace frío en invierno. Una de las premisas fundamentales para que los bonsáis estén bien es que distingan las estaciones. Nosotros vivimos en un país de clima estacional. Entonces, si eso no se produce, los árboles brotan mal. Los árboles, si los árboles no descansan en condiciones en invierno, lo que nos pasa en verano es que no les da tiempo a realizar todos sus ciclos biológicos o cogen y otoñan antes. Las hojas se ponen feas en agosto, empiezan a perder hojas, etcétera, etcétera. Pero contra eso no podemos actuar, simplemente pues poner los árboles en zonas muy, muy ventiladas, en que estén lo más separados posibles, cosa que también en el norte tenemos problema. Aquí el terreno es muy caro. Y bueno, pues tener una terraza ya te puedes dar por satisfecha, una terracita. El común de los mortales no tiene casita o doble residencia, por lo menos en el País Vasco. Entonces, claro, pues en ese sentido tenemos problemas eso de cuando la luz no es suficiente y el clima no es suficientemente bueno, pues eso, nos salen las hojas grandes por el exceso de humedad ambiental. Entonces no llega el sol a las yemas de interiores. Tenemos que estar pinzando, tenemos que estar podando continuamente porque, claro, las brotaciones son grandes, pero los entrenudos son largos, los brotes crecen débiles y entonces en esas cosas pues tenemos desventajas. ¿De acuerdo? Bueno, luego, lo que hemos comentado, lo de la intensidad de la luz del día. Los árboles se pueden adaptar a vivir a plena luz del sol, pues como los pinos, los olmos o los olivos, mientras que otros árboles, los estiófilos, pues están adaptados a vivir en zonas de sombra. Claro, nosotros tenemos un intermedio. Incluso se dan casos de árboles en nuestro entorno que la mitad de las hojas son heliófilas, o sea, están adaptadas para coger el sol, y son hojas pequeñas, muy coriáceas, muy fuertes, muy duras, y los estiófilos tienen las hojas muy grandes para coger la poca luz que les llega.
son hojas tiernitas, blandengues, pues como que te voy a decir, como las de los arces, como por ejemplo las de las hayas, y eso, y muchos de ellos tienen hojas pequeñas arriba y hojas más grandes abajo. En los bonsáis los habréis visto, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, interrumpirme, que os doy paso, ¿eh? Pasamos, a ver esto que ahora no me anda. Un momentito. A ver. Ahí. Humedad ambiental. Buah. Bueno. ¿Qué ventaja? Otra ventaja que tenemos grande, y es la humedad ambiental, vamos a decir, ¿no? Decir, o sea, nosotros, por ejemplo, no podemos regar como riega el resto del país. O sea, yo voy a casa de amigos que viven en Valencia, que viven en Alicante, que viven en Madrid, jolines, y dicen a la 1 de la tarde, oye, ¡oh, que se me está secando el sustrato! Ya la agarran la manguera o agarran con una lluvia fina, empiezan a regar y en 5 minutos se seca ese agua, se evapora, refrescan los árboles y los árboles no se queman. Aquí no pasa eso. Aquí nosotros regamos a la 1 del mediodía o a las 2 del mediodía, la humedad ambiental hace que esa hoja no se seque rápidamente y lo que hacemos es quemar las hojas. Se nos quedan como el papel de fumar, de un día para otro. Entonces, siempre tenemos que regar, sobre todo, mejor a la mañana que a la tarde, pero a la mañana y darle tiempo al bonsái a que se pueda secar las hojas, porque si no, en cuanto sale el rayo de sol, ¡pum!, se quema. Estos días, por ejemplo, que tenemos una ola de calor, pues nosotros nos estamos viendo negros. Yo tengo que darme unos madrugones para venir a regar, porque claro, si riegas al atardecer, que también es buen momento, a las 8 de la tarde, cuando cierras el negocio, bueno, no sé si os he dicho, yo soy la dueña de Bonsai Center Sopelana, entonces regamos al atardecer, cuando cerramos, claro, cuando hay tanta humedad ambiental, pero es que hablo de humedades ambientales del 70%, que eso es una barbaridad. Entonces, claro, se queda la humedad y están toda la noche los árboles mojados y eso es un caldo de cultivo para que se formen los hongos. Entonces, con eso pues hay que tener un poco de cuidado. Cuando realmente, bueno, si estáis viendo, no creo que me veáis a mí, que estáis viendo un poco los árboles hasta donde llega el wifi, la cantidad de especies, lo estáis viendo ahora, me imagino, la cantidad de especies diferentes de las que podemos tener aquí. O sea, yo tengo, por ejemplo, pinos de 5 agujas de amigos que viven en Alicante, pues porque aquí distinguen el frío del calor. Tenemos arces, porque podemos tener semisombra y clima húmedo. Tenemos hayas, tenemos tejos, bueno, cantidad de variedades, ¿eh? Además, a mí me gusta experimentar con todo. Tenemos pinos silvestres, pinos uncinata, tejos, junípero rastrera. En general, viven todos muy bien, azaleas incluso, porque tenemos un agua estupenda. Entonces, él os está haciendo una panorámica para que veáis un poco, chus, para que veáis un poquito cómo va la cosa. Bueno, luego vamos a hablar del agua de lluvia, que yo soy una enamorada del agua de lluvia. Cada vez llueve menos, desgraciadamente. Siempre digo que si ahora estuviera lloviendo a jarros, el confinamiento hubiera terminado antes y los rebrotes también igual los terminaríamos antes también, porque la gente no sale, la gente, si llueve, pues eso, es como que no es verano, ¿no? Y ahora convendría que la cosa nos ayudara un poco más lloviendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, entonces aquí cuando llueve, genial. Nosotros aprovechamos entonces, sobre todo en cuanto ha llovido o cuando va a llover, abonar con abono por encima de las hojas, abono foliar, porque lo cogen muy bien. Cuando los árboles hacen mucho calor están muy estresados, muy estresados. Entonces, claro, llega un punto que es que no absorben nada de lo que les echas. Puede ser que un árbol está muy estresado, puede ser que el árbol tú lo estés regando, tenga los pies mojados y sin embargo la parte aérea del árbol está chunga. Y dices, hijo, y no sabes exactamente por qué es. Bueno, a veces ese estrés hace que los árboles colapsen y no absorban absolutamente por las raíces nada de lo que les echas. Lo único que haces es cambiar el pH del suelo al echar tantos nutrientes, cambiar
la presión osmótica de las células de las raíces cambian de posición, en vez de pasar las sustancias de la tierra hacia el árbol, cuando están muy estresados, lo que hacen es pasar del árbol a la tierra. Envenenas la tierra, porque se producen reacciones químicas que cambian el pH, y deshidratas al árbol completamente, tanto de nutrientes como de agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso a veces es conveniente que los árboles reciban por las hojas las cosas que a veces no pueden tomar por las raíces. De ahí que se puede aplicar abono foliar, echándolo a la dosis buena. No pasa eso que tenemos aquí en la cultura popular. No, es que el abono foliar, me cago en la mano, me echa unas hojas como las sábanas. No. Tener en cuenta que el abono foliar, las dosis de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, son tan sumamente pequeñas, o sea, estamos hablando igual que es a 1/8 o 1/10 de lo que se les echa por las raíces. Entonces lo absorben muy bien por los estomas. Luego hay plantas especiales que los estomas, que vamos a decir que son como unos ojitos que tienen en las hojas los árboles, por los que son capaces de abrir, cuando están abiertos, son capaces de absorber cosas. A veces los estomas, claro, por ahí también pierden agua y las plantas se pueden deshidratar cuando hay un exceso de calor, si no tienen humedad ambiental. Pero a veces hay plantas que son muy especiales, por ejemplo las encinas. Las encinas es como, ¿qué os voy a decir yo? Como el caso especial de los árboles. Tienen los estomas por debajo de las hojas, por el envés en vez de por el haz. Entonces, ¿para qué? Para no perder agua. Son así las hojitas un poquito recogidas y espinosas, como suelen vivir en zonitas un poco secas, pues tienen los estomas por aquí, al no pegarles el sol, no pierden tanta agua, por transpiración. Nosotros siempre os digo, por ejemplo, a la gente que estudia conmigo, que el árbol es un equilibrio, lo mismo que la vida. Perdonad un momentito, que se lo voy a pasar el teléfono a Abel. Porfa, pásale el teléfono a Abel o dile a ver qué quiere. Perdonad, que eso se me ha escapado, ese detalle. Bueno, no sé qué os estaba contando. ¿Qué os estaba contando? Las hojas de la encina. Lo de las hojas de la encina, eso. Que también los árboles... sí, no, estaba diciendo... Los árboles son un equilibrio, si vuelvo a ello. Es un equilibrio entre lo que ves y lo que no ves. Entre lo que pierden por las hojas y lo que ganan por las raíces. Si ese equilibrio tú lo desplazas, lo descompensas, el árbol se viene abajo y se muere. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando haces los trasplantes, por ejemplo, bueno, pues no, lo ponemos en una maceta grande y crece mucho. Tiene que estar en equilibrio si queremos que sea un bonsái. Porque no es exactamente una fotocopia lo de abajo de lo de arriba. Es como una ecuación entre el agua que absorben y los nutrientes que absorben por abajo y el agua que pierden y la cantidad de oxígeno que son capaces de crear en la parte superior. Lo que se estaba diciendo, por ejemplo, de las encinas es curioso porque hasta la fotosíntesis, o sea, la fotosíntesis es el proceso por el cual el árbol es capaz de transformar el agua y los nutrientes que suben de las raíces, llegan a las hojas, eso se llama savia bruta. Llega a las hojas por acción de la luz, se transforma en oxígeno y azúcares que el árbol es capaz de asimilar en la savia elaborada que vuelve a bajar y alimentar el árbol, ¿no? Entonces, si ese equilibrio entre lo uno y lo otro se avería el árbol. Y por ejemplo, el mecanismo que siguen las encinas, que es curioso, me acuerdo de las encinas, pues porque ayer estuve viendo encinas atlánticas, una pasada, una especie relíptica que hay en Cantabria, entre otros sitios. Esas encinas, por ejemplo, son capaces incluso de realizar la fotosíntesis en ciertos momentos para, de alguna manera, ahorrar energía y vivir más tiempo. Son capaces de tirar las hojas, ya veis, cada 3 años tiran las hojas para renovarse y así ahorrar energías. Una cosa muy curiosa. Vamos a pasar otra cosita. Bueno, hemos hablado del agua de lluvia. Otra cosa, claro, el agua. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en el norte.
Claro, tú ves cantidad de foros en internet, de historias que si tienen grupos de ósmosis, que si tienen no sé qué en el grifo, que si tienen, claro, tienen muchos problemas con ciertas especies porque tienen un agua muy dura, con mucha cal. Entonces, no pueden tener especies como, pues, por ejemplo, azaleas, que son plantas con el pH ácido en general, más ácido de lo habitual. Entonces, claro, la cal del agua las destroza. Empiezan a salirles manchas blancas y se van quemando. Por ejemplo, los arces, en zonas de mucho, mucho calor, los arces palmatum también lo pasan fatal, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos ningún problema de esos. O sea, yo no conozco en 500 kilómetros o en 300 kilómetros alrededor mío a nadie que tenga un grupo de ósmosis para mejorar el agua del grifo. O sea, nosotros tenemos agua blandita, tenemos... iba a decir, no tiene casi cal, no tiene casi cloro. A veces cuando pues se les va un poco la mano a los del consorcio de aguas, pues bueno, tú simplemente si vives en un piso alto que llega el agua a mucha presión, bebes, lo notas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tienes que hacer, dejas el agua reposar. Otra cosa, a ver, el agua, las sustancias que tiene el agua, como la cal, como el cloro se evapora y la cal se precipita. Claro, para que eso pase, la superficie del agua tiene que estar en contacto con la atmósfera. Si tú tienes el agua de regar en una botella con la boca de un tapón, pues es imposible que eso se produzca. Pues por eso en los jardines encontráis, en las huertas, la gente ya sabe eso y pone el agua en perolos anchos, en zonas grandes, para que la superficie de contacto del agua con la atmósfera sea con mucho diámetro y eso se haga deprisa. Y entonces luego puedes regar tranquilamente. ¿De acuerdo? Pues tenemos una ventaja con el agua de riego, chicos. Cosas, pocas ventajas, pero alguna hay. ¿Vale? Bueno, el agua, por ejemplo, normalmente el pH del agua que bebemos es un pH de 7, no es ni malo ni bueno. A ver, yo siempre cuento que a mí me hace gracia cuando antiguamente, hace 10 o 12 años, ¿no? Vendían los champús. No, pH neutro. Coño, pero si nuestros pelos son con el pH ácido, ¿de qué vale el pH neutro del champú? ¿No? Que lo del pH, ¿qué es el pH? Mucha gente igual ni sabe lo que es el pH. El pH es el grado de acidez de algo. Se mide por la concentración de iones hidrógeno, y ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, con la concentración de iones hidrógeno que hay en algo, en el agua de la piscina. Si esa concentración, ese grado de acidez aumenta, pues en la piscina te lloran los ojos. Si ese grado de acidez aumenta en el champú, pues no pueden usarlo los niños por ahí. Por eso hay champú Johnson para niños. Lo mismo el pH, pues el pH de 7 en el agua no es ni malo ni bueno. Siempre pensando que en general el 99% de las especies arbóreas que habitan en este país tienen un pH ligeramente ácido. Entonces, si el agua tiene un pH ligeramente ácido, pues no hay ningún problema. De hecho, yo he oído el otro día, me han venido 2 clientes diferentes que tenían azaleas y me dicen que han leído que en el agua del riego echan un chorrito de vinagre. ¿No? Pues porque como las azaleas necesitan el pH ácido, pero ya simplemente el agua que les cae de la lluvia ya acidifica el pH. Y luego encima los abonos que echamos, el nitrógeno, acidifica el pH. Entonces, a veces esos cuentos de la vieja, yo desde luego, bueno, en un árbol de 20 euros igual lo hago, pero ya en cosas bonitas no lo hago. Siempre digo, y mira, ahí viene al hilo de esto, ha habido un incremento bastante grande del interés de la gente en el bonsái después del confinamiento. Y yo entiendo que es porque la gente de repente se ha dado cuenta que hay que permitirse cosas, ¿no? Que dices, bueno, después de todo lo que estoy pasando, cualquier día viene una maldad, no puedo salir de casa, yo qué sé, me voy a permitir lo que no me he permitido hasta ahora. Bueno, pues si tú te permites cosas y te permites lo que te gusta, también debes permitir cuidar eso como Dios manda y ser generoso, ¿no? No puedes decir, yo claro que sí que puedo abonar un bonsái con el estiércol del caballo, o claro que puedo ir al monte y coger las bolitas de las ovejas, claro que sí. Pero a ver, un bonsái es lo suficientemente digno
para que puedas periódicamente gastarte 15 euros en un saco de acadama, 15 euros en un abono o 15 euros en una clase para aprender a cuidarlo. Sin más. Quiero deciros y eso luego se traduce en la satisfacción de una misma, creo yo. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos al siguiente punto. Sustratos. Aquí estamos también con otra cosa que varía un poco en el norte con respecto del resto del país. Bueno, lo que nosotros, claro, al tener ese problema que hemos estado hablando hasta ahora del agua, tenemos un problema gordo. No podemos usar cualquier sustrato porque como cae el agua de la lluvia, cae el agua de riego, tenemos el ambiente húmedo, no podemos utilizar sustratos que no sean drenantes. Tenemos que buscar sustratos muy drenantes, que sujeten muy bien el árbol porque aquí hace viento. O sea, no podemos poner en bolas de arcilla expandida a los árboles. Primero, no pesan, se te va el tiesto al cuerno. Segundo, sí, es drenante, pero ya te digo, no pesa y se te va el tiesto a la porra. Y además de eso, como son las bolas redondas y todas del mismo calibre, no sujetan el árbol y las raíces se van agarrando mal. Eso sí, si tienes árboles en recuperación, pues bien. Bueno, entonces, fundamentalmente los sustratos tienen que ser más drenantes de lo normal, porosos y básicamente ácidos. Ligeramente ácidos, No hablo de pH 5, hablo de pH 6, 6 con algo, 5 con 9, no más. Bueno, aquí básicamente en el País Vasco, o sea, en la cornisa cantábrica, utilizamos acadama, kiriu y pómice. No utilizamos para nada turbas, no utilizamos mantillos. Nosotros no necesitamos que el agua se quede. Lo que nosotros necesitamos es que el agua se vaya, porque si no se nos encharcan los árboles. Entonces, cualquier cosa que compacte el terreno, que compacte el suelo, nos convierte los bonsáis en el bonsái que hacíamos hace 30 años. Yo os cuento cómo era el bonsái que hacíamos hace 30 años. No teníamos de nada. Un saco de acadama hace 30 años valía 5.000 pesetas de la época, que ahora son 6 euros. 5.000 pesetas, ¿cuántos son? 30 euros. 30 euros. 30 euros de la época, de hace 30 años, Imaginaros, Yo vendía el saco de acadama a 5.000 pelas. Entonces, claro, había que inventar allí, bueno, te ibas a los libros de Naka, un tercio de no sé qué, un tercio de no sé cuál, girábamos el mantillo. Claro, ¿y qué nos pasaba? Veías el primer año, uy, qué bien cómo crece esto. Al segundo año se acumulaba el agua, se nos encharcaba, empezaba a perder el árbol las ramas de abajo, empezaba a crecer para arriba con una fuerza apical inmensa y hace 8 o 10 años no teníamos bonsáis, teníamos árboles, todos esos larguiruchos plantados en macetas. Entonces, claro, con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que hay pocas cosas que se puedan sustituir por los materiales japoneses, poquitas. Entonces, utilizamos estas 3 cosas, se han abaratado muchísimo los precios, bueno, pues vienen con polvo y hay que cribarlas y que sea el grano homogéneo. Al principio decía, no, vamos a poner sustratos con el grano gordo abajo, luego el grano medio en el medio y luego el grano fino arriba. Bueno, ahora en general, por lo menos aquí, se utiliza el mismo grano para toda la parte del sustrato, porque, bueno, pues se va uno dando cuenta que ese paso del agua desde que riegas, arriba tiene el grano más fino porque se descompone más deprisa por acción de los elementos, y luego el grano de abajo, antes poníamos medio y luego más grano más gordo, pues al pasar por capilaridad el agua no se quedaba igual en todas partes. Entonces, pues bueno, no, grano igualito, poner puertas al campo. Cuanto menos impedimento para que el agua se marche, mejor. Entonces, ¿qué otra cosa también tenemos que pensar? Que los sustratos no se descompongan rápido. Claro, nosotros sí tenemos ese problema, que al tener tanta humedad ambiental se descomponen muy rápido los sustratos. Solemos hacer muchas veces, cuando son árboles ya muy, muy adultos, claro, no podemos estar trasplantándolos cada 2 años. Entonces lo que hacemos es quitar las capas superiores que se han deteriorado más,
que se compactan, que se forman raíces finas y no dejan pasar el agua hacia abajo, pues quitar toda esa parte y poner tierra buena en esa zona. Eso sí hacemos muchas veces, por el motivo de que, claro, cada vez que trasplantamos un árbol supone un estrés para el árbol. Entonces sí hacemos eso. Bueno, ¿por qué no me quiero extender más? Porque no quiero resultaros pesada. Que vamos a hablar un poco de los 3 tipos de tierra y por qué. La cadama, bueno, todos sabemos, ¿no? Fijaros, la cadama es inerte, no tiene absolutamente ningún tipo de nutriente. Pero la capacidad de intercambio de cationes es muy grande, entonces fija los nutrientes bien. ¿Qué significa? Que cuando abonas, el abono se queda el suficiente tiempo, aunque riegues, para que pueda cogerlo el árbol. ¿De acuerdo? Desventaja, que se degrada con el riego y los cambios de temperatura. Se hace polvo, ya ves que la parte de arriba dice, uy, ya necesita trasplante. Pero a veces en los árboles muy grandes, que están muy estabilizados, esa parte de arriba superficial es la única que se queda deteriorada. Entonces se cambia y ya está. No hay ningún problema. En el siguiente punto, la pómice. Bueno, la pómice, incluso dependiendo en qué zona del Cantábrico viváis, la pómice es más válida para unos casos que otros. Fíjate que parecen piedras, que es piedra pómez, y mirar la capacidad de absorción de agua que tiene. O sea, 100 gramos de agua en 100 gramos de pómice. Mantiene mucho el agua. Claro, ¿para qué sirve esto? No podemos poner nosotros árboles estabilizados en la cornisa cantábrica solo en pómice, porque estarían nadando en agua todo el tiempo. Pero cuando, por ejemplo, recolectamos árboles en el monte, por cierto, recolectamos árboles permitidos en el monte, podemos utilizar el apómice al 100%. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es regar, que la planta emita raíces finas rápido para luego preocuparnos de la parte de arriba del árbol. Entonces sí se puede plantar en pómice. En pómice, por ejemplo, en proporciones bastante elevadas, trasplantan, por ejemplo, en Álava. En Álava, claro, es un clima más parecido al de Castilla que al nuestro. Llueve menos, el clima no es tan templado, entonces utilizan pómice que no se degrada, que esa es una ventaja, que se puede reutilizar, no se degrada y además, ya os digo, absorbe una cantidad de agua increíble. Dice, pero, ya veis, debemos hidratar más tiempo. ¿Por qué? Porque el umbral de saturación de agua es más alto, porque es capaz de absorber, es como un globo. Este se llena el globo de agua, pero luego espaciar los riegos. Entre riego y riego, dejar más tiempo para que se vaya perdiendo poco a poco. ¿De acuerdo? Tiene el pH un poco más alto. Ya veis que suelta, cuando se lava, suelta ese polvillo blanco que tiene un poquito más de cal de la cuenta, pero no tiene sales. Entonces el pH del sustrato está divinamente, ¿no? A veces cuando pensamos, ay, que tiene manchas blancas el árbol, a ver si tiene cal y no sé qué. No, no tiene por qué. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la pómice o piedra pómez. También hay piedra pómez japonesa, pero en este sentido, mira, la pómice italiana funciona de maravilla. Hay que tener cuidado que hay que cribarla y hay que lavarla antes de usar porque tiene mucho polvo. Y si no, se te queda todo el polvo, como es gordo, se te queda todo el polvo en la parte inferior del sustrato y te hace ahí un barrillo de la pera que igual colapsa los agujeros de drenaje. Ese es el problema. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y el tercer sustrato básico que nosotros utilizamos es la Kiryu. Digo la Kiryu o el Kiryu, no sé. Bueno, procede de la descomposición de rocas volcánicas, o sea, es parecido a la greda, parecido a la pómice, pero no se degrada con facilidad. Dura mucho más el grano que, por ejemplo, la cadama. Tiene más hierro que la cadama, por ejemplo. Es un poquitín más ácida el pH que la cadama. Se ha puesto de moda ahora poner todo en Kiryu. A mí me viene la gente que ve los vídeos en internet, etc. No, yo dame la mitad de Kiryu y la mitad de Akadama. Cada uno eso es para gustos. Ya os digo, aquí, por ejemplo, en todo esto que os he dicho de los sustratos, resumiendo, se utiliza Kiryu, Akadama y pómice un tercio, un tercio, un tercio.
Dependiendo algunas variedades, pues es un 60, un 40. Eso vas aprendiendo con el tiempo cómo te va mejor, ¿no? El girio también tiene la ventaja, pues eso, que en plantas muy sensibles a la clorosis, pues no sé, las ageretias, los almeces, algunas variedades, pues que sí es interesante meterles girio para que no se amarillen, para que no pierdan ese tono debido a la falta de hierro. Pero ya os digo, en la cornisa cantábrica, 99% de la gente, un tercio, un tercio, un tercio. Se puede hacer 50% quillo, 50% de acadama y funciona muy bien, 50% de pómice, 50% de acadama. Nada de turba, nada de mantillo. A veces la gente sustitutivo de la pómice, pues greda volcánica, pero suele ser de grano más gordo. Es muy importante que lo que sea que endurezca el sustrato y sea drenante, que el grano sea irregular, dentro de que el calibre sea parecido, o sea, el calibre entre 3 y 6, entre 3 y 6, pero que el grano sea irregular, que no sea redondo, porque entonces el sostén para las raíces es complicado. Y el árbol, en cuanto le pega un poco el viento, ¡pum!, se marcha. Bueno, seguimos. Y aquí chocamos con uno de los problemas más gordos que tenemos, que son los espacios disponibles. Ya os digo que aquí yo vivo en un piso de 67 metros cuadrados. Los alquileres de los terrenos al aire libre, de los jardines, son elevadísimos, muy caros. Entonces la gente normalmente pues tiene su terracita, tiene su espacio pequeñito, que tiene su casita adosada. Entonces es muy complicado mantener bien los árboles, un número de árboles extenso. Entonces, es muy importante la ubicación, la orientación, la ventilación en el norte, debido, ya os he dicho, principalmente a la humedad y a lo que llueve. Entonces, la orientación y la ventilación, sobre todo, nunca pegar los árboles cerca de paredes, no peguéis los árboles cerca de los muros, porque pega mucho el calor allí por rebote y acaba quemándoos los árboles. Aquí os he puesto un ejemplo, la idea no es mía, me pareció brillante. Este cuadro, bueno, está hecho por mí, pero pertenece la idea a Manuel Germade y quiero citarlo porque me pareció una cosa muy interesante y de la que no se habla. Veis colocadas las estanterías en los jardines, en los balcones, etcétera, etcétera. Veis por dónde sale el sol y por dónde vuelve el sol. O sea, cómo hay que colocar los estantes para que los árboles reciban la mayor irradiación solar posible dentro de la ubicación de las estanterías. En poco espacio podemos tener muchos árboles y muy bien orientados. Entonces, ya veis, enfocas de manera que cuando el sol gira, veis la flecha, pum, 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 pues así da a todos los árboles el sol. Muy, muy importante. Dije, bueno, nosotros pues eso, pones y dices, bueno, voy a poner la estantería como me cabe. Bueno, pues dentro de como me cabe, intentar lo más posible eso. Luego, pensar que en la parte de abajo de las estanterías podéis colocar cosas que necesitan menos radiación solar, pues árboles que necesitan mantener más la humedad ambiental, plantas de acento, cusamonos, hierbas, podéis poner debajo de las estanterías. Siempre los árboles, ya veis que pongo estanterías, nunca los árboles a nivel del suelo. Si vosotros cogéis los árboles y los ponéis a nivel del suelo, pues entran bichos por los agujeros de drenaje, podéis tener problemas de que se agarran incluso a la hierba o al suelo, etcétera, etcétera. Pero ya veis que la ubicación es fundamental, que les dé la mayor cantidad de sol posible. Bueno, hablamos de los sombreos, de las mallas de sombreo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo aquí tengo una pequeña malla de sombreo. Si enfoca para arriba chus a la malla de sombrero, la podéis ver. Esa malla en realidad es una malla mosquitera. Solamente quita el 8% de la luz. Cuando compréis una malla de sombreo, primero enteraros del agujero. Hay mallas del 80%, mallas del 20%, del 60%, y hay mallas negras, mallas blancas. La malla negra quita muchísimo la luz. Entonces, y oscurece mucho el ambiente, aunque a vosotros no os parezca. O sea, si vosotros tenéis un árbol detrás de una cortina,
La cortina, si es un poco tupida, le puede quitar hasta el 80% de la iluminación al árbol. Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿eh? Malla de sombreo sí, pero hasta cierto límite, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas. Y sobre todo, cuanto más claras, mejores. Nada de verdes, ni amarillas, ni fosforitos. Cuanto más claritas, mejor. Vamos a pasar. Bueno, trabajos en el norte. Trasplantes, bueno, todo esto he puesto 4 temas que cambian muchísimo de cuando se hacen en el norte a cuando se hacen en el resto del país. Por ejemplo, los trasplantes. Los trasplantes, normalmente la época en el resto del país, pues suele ser de febrero, últimos de enero, febrero, hasta abril, mayo, incluso, si los árboles tropicales, hasta mayo. Aquí tenemos la suerte de que realmente hay 2 épocas de crecimiento de los árboles. Los árboles van a brotar en primavera y van a brotar en otoño también. Y en otoño van a brotar porque empieza a aumentar el régimen de lluvias y es el espacio más largo, dura más ese tiempo en el que los árboles crecen y en el que los árboles están mojados o tienen humedad. Entonces se pueden trasplantar ciertos árboles en esa época. O sea, nosotros aquí trasplantamos frondosas y caducos en otoño, entre octubre y noviembre, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Y sin embargo, en otras zonas, en esa época hace tanto calor todavía que no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a veces, ¿no? Dice, ¿tú estás loco? ¿Ya lo has trasplantado en noviembre? Pues sí, y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en la época del invierno, nosotros podemos trasplantar, normalmente los pinos podemos empezar incluso a últimos de enero, porque ya sabemos, el pino por el exterior no se mueve, pero ya sabemos que las raíces, si tú levantas el cepellón, puedes ver que las raíces empiezan a blanquear, o sea, el árbol ya se está moviendo. En el momento que el árbol ya se está moviendo, puedes proceder al trasplante. También hemos trasplantado a últimos de enero y a primeros de febrero azaleas, con no dejarlas florecer después, sin ningún problema. Sin embargo, los caducos, pues los podemos trasplantar en invierno y principios de la primavera, antes de que broten. Y luego ya pararnos. Yo, por ejemplo, no puedo trasplantar un pino en abril, cosa que, por ejemplo, en Burgos, tranquilamente y sin ningún problema. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso al hacer los trabajos, ¿eh? Nosotros podemos adelantar un poco la época de los trasplantes y podemos ampliarla a octubre y a noviembre, sobre todo en caducos, en coníferas no. Muy, muy importante. ¿De acuerdo? Con respecto a los abonados, a ver, no sé lo que tengo siguiente, si no retrocedo, ¿eh? Aquí no sé qué he puesto. Bueno, con respecto a los abonados, aquí el abono bueno, es que el abono es un mundo. No se pueden dar consejos de abonado a nadie. Yo he preguntado a infinidad de maestros japoneses y que son conocidos o amigos, bueno, ¿tú cómo abonas? Dice, yo con lo que tengo en casa. El abonado es un tema de cada zona y un tema de aprendizaje de cultivo de bonsái. Hay veces que los árboles dices, bueno, pues sí puedes saber, ¿no? Pues le falta hierro, bueno, pues sí, pues le falta nitrógeno, quiero que tire fuerte, es un árbol recuperado. Depende, el abonado depende de la época, depende del sitio, depende del árbol y depende de dónde esté el árbol. Yo, por ejemplo, en la parte de atrás del bonsái, que no llega el wifi, por eso nos enseñamos, en la parte de atrás pues tengo árboles que están en macetas de entrenamiento, en periodo de hacerse, en periodo de formar ramificación. Eso los abono a saco, así a voleo, como cuando se plantan las semillas del trigo, pum, pum, pum. Y he hecho abonos que sean potentes, poca cantidad, pero muy potente, para que se desarrollen rápido los árboles. Luego se les hace la estructura primaria a base de poda fuerte en invierno y se sigue. Cuando ya pasan a macetas más pequeñas o a hacerlos más refinados o son árboles más viejos que ya están en maceta, claro, el abonado cambia completamente. No se pueden dar abonos químicos que te aumenten muchísimo los entrenudos, la longitud de los entrenudos, no se puede echar un exceso de nitrógeno que te queme el árbol, es que de un día para otro, entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí
utilizamos básicamente abonos líquidos y también abonos sólidos. Hay gente que le gusta el Hanagokoro, hay gente que usa Tamagis, hay gente que usa Green King, hay gente que usa Biogol. Yo un poco esos, los abonos de bolas, normalmente los uso totalmente fermentados, porque claro, aquí los mirlos me comen todo lo habido y por haber. Si no están fermentados, al fermentar encima de la tierra, salen gusanitos de color blanco y bueno, los mirlos hacen el agosto, los mirlos y lo que no son los mirlos. Esto está en el monte, me vienen los aguchus, los ratones, y bueno, se llevan las bolas y se hacen luego salen las camadas de las bolas que se han comido y me dan muchos problemas. Entonces uso abonos totalmente fermentados. En las bolas, cuando compráis, os lo dicen si está fermentado o si no está fermentado. Hubo un tiempo, hace 15 años, que nos planteamos, vamos a hacer nuestro abono, porque si compras el saco de harina de hueso, el de sangre de toro, el de no sé qué, bueno, es una guarrada, huele que apesta y sin más. Entonces, alternamos, en una palabra, los abonos sólidos, totalmente fermentados, por ejemplo, son los peles, da igual japoneses que no japoneses. El caso es que no tengan las proporciones, la nomenclatura del abonado, pues nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? 5, 3, 8, si no os pone el símbolo. Pues ya sabéis que esto es de nitrógeno, esto es de fósforo y esto es de potasio. Bueno, siempre que esas cantidades no sean exageradas, ni para un lado ni para el otro, se puede dar a todos los árboles que están, vamos a decir, en mantenimiento y refinamiento. Para los árboles que están en crecimiento, podéis echar abonos con más nitrógeno. Podéis alternar los abonos sólidos, podéis alternarlos con abono líquido, a ser posible orgánico, que lo hay, o sea que si echáis un poco más de la cuenta no los matáis. Podéis alternarlo con abono foliar, que ahora mismo hay abonos foliares que hasta te dice la dosis que echar. El Admicur, por ejemplo, es súper bueno, súper barato, y las pulverizaciones funcionan de maravilla. Podéis alternarlo con bioestimulantes de las raíces, con bioestimulantes del crecimiento. Ya no se llaman hormonas. Ahora, como muchas de ellas están prohibidas venderlas si no tenéis la titulación, pues buscar bioestimulantes. Yo me acuerdo hace 30 años que, bueno, no se sabía ni lo que era un bioestimulante. Les echábamos a los árboles Benerma, no os lo perdáis, pastillas de Avecren, usábamos el Bobril que se echaba en la sopa de los niños, pero bueno, luego empezó a venir el Superdrive ya se ha pasado de moda. Siempre que uséis bioestimulantes, aminoácidos, hormonas puras, tener muchísimo cuidado de echarlo por las hojas, porque a veces se oxidan. Siempre echarlo en la tierra, a la dosis que os manda el envase. Eso en cuanto a los abonados. No soy muy amiga de tener una farmacopea en el taller de trabajo de bonsáis. A ver, los bonsáis son árboles. Hay que darles ciertas cosas, pero es como los niños. Tienes que darles lo que necesitan, pero no chutarles para que se pongan vigoréxicos. Eso no es bueno. A la larga el árbol se agota mucho. Pensar que los árboles en vuestros jardines y en los nuestros no están como están en las exposiciones. Nunca. Se pueden tener bien. Si tienes una tropa de trabajo, pues puedes tenerlo sin una hoja amarilla. Si tienes un experto en fitosanitarios, pues puedes tenerlos todos perfectos, sin bichos, etcétera. Pero nunca, nunca los vais a encontrar como los encontramos en las exposiciones. Entonces, eso es soñar. Eso, tener un árbol de esos maravillosos, cuando le llega una exposición, prepararlo con un experto, ponerlo bonito y maquearlo bien y llevarlo a exposición. Y de ahí otra vez vuelta a cuidarlo para que esté bien para la siguiente exposición dentro de 2 años. No va a estar igual. Porque si una hoja le ha pegado un viento y ¡pum!, se me pone amarilla. Porque si, mira, aquí le ha caído una gota más de abono, ¡pum!, y ya estamos con los problemas. ¿De acuerdo? Entonces eso, no amontonéis productos fitosanitarios ni abonos en demasía. Es mejor usar pocos y a menudo para que se acaben pronto y no se descompongan,
que utilizar ahí una montonera de ellos que luego no sabes ni para qué valen. Bueno, seguimos con los pinzados y podas de mantenimiento. Bueno, aquí los pinzados comienzan un poquito más tarde que en el resto del país, porque los árboles en general, parece mentira, con el clima templado, pero brotan un poco más tarde. Entonces, hay gente que está defoliando olivos, está defoliándolos en abril. Aquí ni se nos ocurra, porque es que no han empezado ni a brotar. Tarda más en llegar el calor, entonces pues se retrasan un poquito los procesos. Nos parecemos en eso más, en esas tareas más a Japón que al resto del país, ¿no? Pinzados, ya sabéis, se puede pinzar. Siempre digo aquí, como crecen tanto los árboles por arriba, cuidado con pinzar con los dedos. Pinzar es pinzar con los dedos. Sí, pero nosotros tenemos que hacer más que pinzar con los dedos. Si solo pinzamos con los dedos, solo brota el árbol en la punta donde hemos pinzado con los dedos. Entonces, a veces tenemos que pinzar y podar. Podar más abajo. Porque si no, nos encontramos que tenemos todo muñoncitos, ramitos, ramitos, ramitos de múltiples brotes en las puntas, y resulta que por dentro da la sombra y lo que estábamos diciendo por la falta de luz, cada vez menos brotación. Entonces hay que pinzar y podar, poda de mantenimiento, delicada, solo las partes herbáceas, nada las partes leñosas en primavera, y un poquito más tarde que el resto del país. Luego, con respecto a los defoliados son importantes. A ver, es que siempre estamos hablando, no hay que defoliar, pero ¿por qué hay que defoliar? No, para ganar densidad. Bueno, los defoliados se hacen primero en los árboles donde necesitas que se formen muchas yemas y necesitas que les dé mucho la luz. Entonces dices, bueno, defolio. Pero tienes que defoliar solo en los árboles que tienen más de una brotación al año. Segundo, si tú sabes que no va a brotar más que una vez, no lo defolies. Pínzalo, quítale parte de la hoja, quita hojas alternas para que le entre la luz. O sea, solo los defoliados hay que hacer en árboles que sabes que brotan más de una vez al año, que están súper fuertes, y cuando los defolias, porque esa es otra, ¿no? Eso es como los mejiris. No, yo hago el mejiri a últimos de junio, yo hago el mejiri a primeros de julio. A ver, tú siempre tienes que hacer ese proceso que exige la formación de yemas, siempre tienes que hacerla cuando sabes positivamente que el árbol va a tener capacidad de volver a brotar. Si resulta que tú lo haces en una época donde va a hacer un 36 grados después, el árbol se para, no va a brotar bien. No lo hagas. Si tú sabes que te va a llegar una época y dices, jo, estoy en julio, todavía hace calor, el árbol va a brotar porque hace cierto calor, sigue brotando, y encima me va a coincidir con época de lluvias que me va a ayudar todavía a que brote más. Entonces haces el defoliado o entonces haces el mejiri. ¿De acuerdo? Tienes que pensar que no es lo que te diga el libro, es lo que te diga la naturaleza donde vives. Y a veces, incluso por falta de tiempo, no puedes hacerlo cuando quieres. Entonces por eso se retrasa más. Pues es que me cago en la mano. A mí este año me ha tardado 15 días. A mí me ha tardado, depende, ya os digo, del clima, de la temperatura, de la humedad, y luego en último caso de la idiosincrasia del árbol, que a veces también que somos caprichosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, siempre defoliar, hacer mejiris, etcétera, siempre hacerlos cuando el árbol tenga un espacio suficiente de tiempo para volver a brotar. Y brotará si hay humedad ambiental y brotará si hace calor, pero no calor desértico, en una palabra. Pensad un poco que muchos árboles del norte a nivel del mar ahora mismo parece esto un clima subtropical. O sea, un poquito complicado. Se me ha olvidado añadir aquí esto de los trabajos en el norte y las maderas. Claro que aquí se pudren con más facilidad que en el resto del país, porque como el ambiente es húmedo, pues tenemos que tratar muy bien las maderas muertas. Normalmente cuando hacemos maderas, bueno, hay maderas vivas que las hacemos muertas o maderas muertas que las tratamos también, ¿no? Cuando nosotros hacemos maderas vivas que matamos para que se conviertan en muertas, siempre hay que hacerlo y dejarlas que se sequen. Dejarlas. Se pelan en el momento que se hacen, porque es mucho más fácil pelarlas, y luego ya se trabajarán, se dejan secar.
¿de acuerdo? Para evitar pudrición, perdonad. Cuando trabajamos maderas ya muertas que han venido del monte o que el árbol se le ha secado la rama de per se, esas maderas muertas las tenemos que tratar, ya están secas. Entonces las tenemos que tratar no solo con el aire de la naturaleza, que quedan tan bonitas las maderas. Yo la primera vez que fui a Japón me acuerdo que, jolín, y fui a la Kokufu y bueno, se me caía el alma al suelo. Digo, aquí hay mucho wabi-sabi, ¿no? Pero si es que algunas maderas daba la sensación de que como que tenían mugre. Claro, acostumbrada a ver aquí que había venido la moda de Italia de añadir líquido de gin y blanquear las maderas que parecían tacitas, parecían folios en blanco, claro, decías, ¿qué pasa aquí? Luego te das cuenta que lo que prima es lo natural, que muchas veces no se pintan las maderas ya, no se untan con líquido de gin. Que se dejan al sol, que se sequen de natural, claro, pero nosotros no podemos hacer eso en el País Vasco o en el norte. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar esas maderas, darles polímeros solubles en agua que sean capaces de que esa madera se endurezca y se contraiga para que no le entre la humedad. Entonces ya luego podemos evitar darles el color y que cojan el color natural, ¿no? Que cojan su pequeño verdín, que se vean limpias, pero que no se vean con ese blanco nuclear que parecen los dientes de algunos famosos. Eso se me había olvidado añadirlo. Pues nada, chicos, esta es la pequeña presentación de Bonsai en el Norte. No os quiero aburrir mucho, quiero también dar un poquito de espacio a las preguntas, a las dudas, a aquellas que pueda contestar. Espero que os haya gustado. Ya os digo que este material y la grabación va a estar disponible dentro de poco en la web de V para todos los que habéis asistido, que son muchos, de lo cual estamos muy satisfechas y satisfechos. Y gracias a V por organizar este campus, porque bueno, va a ser el primero, pero no va a ser el último, seguro. Intentaremos colocarlo en fechas más adecuadas para todos y que cada vez sean más complejos para que todo el mundo aprenda cositas y no sea aburrido. Muchísimas gracias y espero preguntas. Chus, ¿me pones este? Sí, Betty, hola. Una pregunta respecto al abonado. No te veo. Es que no tengo cámara, soy yo. Ah, ¿quién eres? John. John, vale, John. dime. Sí, el BioGold, Sí. ahora en verano, en un árbol en crecimiento, ¿cada cuánto tendría que abonar? O sea, ¿cada cuánto tiempo A ver, echarle? el biogol para un árbol en crecimiento, bueno, a mí me parece un abono muy caro para un árbol en crecimiento. Me parece carísimo, pero si lo puedes utilizar sin ningún problema. Ten en cuenta que el biogol se pone, ¿cómo te voy a decir? En un árbol, primero, no puedes poner 3 bolas porque es como no poner nada. Tienes que poner abundante. Casi toda la superficie de la tierra sea rellenas con bolas de 1 centímetro de distancia entre ellas, como mucho. Siempre por la parte externa, por fuera, dejando alrededor del nevari, dejando espacio. Y luego depende un poquito de cuánto se tarde en degradarse. A veces este tipo de abonos de bolas llevan una amalgama para sujetar todos los compuestos. Entonces no se deshacen del todo. Sí te aconsejo, para que no se te llene todo de porquería, que los que pongas en montañitas, el biogol juntitas en rejillas, y cambiarlo, pues depende. Si hay mucha humedad ambiental se degrada antes, pero si el ambiente es un poco seco, pues se te endurece la bola y tienes que cambiar rápido. Pero yo calculo 20 días, un mes, pensando que tarda 8 o 9 días aquí en empezar a funcionar. Sí, 8 o 9 días. Si llueve, pues menos. Pero así lo tienes que dar, pero a saco. Nada de, por eso te digo que para árboles en etapa de crecimiento utilizar biogol, pues leche, eso es que tienes mucho nivel adquisitivo, Tipi. Vale, gracias. Y Nada, tú. otra pregunta, Sí. ¿el Mekiri qué es? Que no. El mejiri es un proceso que se realiza en los pinos, sobre todo en los pinos tumbergi, los pinos negros japoneses, se utilizan los tejos, se utilizan algunas coníferas, y es un procedimiento por el cual todo el crecimiento del año se corta para favorecer la formación de yemas más atrás en el árbol. O sea, que no aumente de longitud las ramas, pero sí de densidad. Eso es el mejiri.
Hay 4 procesos que se hacen en los pinos. El Metsumi, que puede hacerse o no. El Mejiri. Espérate que me acuerde de los nombres. La limpieza de agujas y la elección de yemas. Son 4 procesos que se hacen a lo largo del año. El más importante no es el principal, pero uno de los más importantes es el Mejiri. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Hola, no oigo a nadie. No, Ya, a ver, espera, voy a intentar compartir la pantalla. Si hay 23 personas, ¿no hay nadie interesado en hacer alguna pregunta? Betty, tenemos una pregunta por el chat. Ah, dime. Vale, pone, ¿nos podrías explicar la función de los cationes y iones en los sustratos? ¿Cómo se produce la unión para absorber los nutrientes? Gracias. Es de José Luis Paredes. Pues, a ver, es un proceso complicado el que me estás preguntando. ¿Cómo se produce Espérate un momento, que quiero volver para atrás y no puedo. Espera, a ver, un momentito. Los sustratos, a ver, es una cosa que... A ver, espérate un momento. Es ya una cuestión química. A veces, es lo que os he comentado, cuando el árbol está con mucho estrés. A ver, cuando tú echas productos químicos a los árboles, productos químicos o productos orgánicos que forman ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tú echas nitrógeno a un árbol. Como tal, ese nitrógeno no lo puede absorber el árbol. Es como las personas las vitaminas. Tú no puedes... un organismo humano es incapaz de fabricar vitaminas. Las tienes que tomar en la dieta para poder tenerlas en el cuerpo y adquirirlas. Y así, una parte pequeña de eso lo asimila el organismo. Bueno, pues las plantas no son capaces de coger las sustancias que comen por las raíces, no son capaces de cogerlas igual que como las personas. Entonces, si tú les das, imagínate, coges un bote de nitrógeno, pum, si lo echas en la tierra, o un bote de potasio y lo echas en la tierra. No son capaces de tomarlo así. Lo toman en forma de formulación, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Cómo lo toman? Pues en forma de nitritos. Ya sabes, hay nitritos y nitratos. Depende, el nitrito tiene N con 2 cationes, 2 cositas positivas, ¿no? Y otros tiene 3. O el ácido fosfórico, PO4H3. Pues el catión del fósforo tiene 3 cacharritos. Bueno, pues esos cationes son los que son capaces de absorber las células de las paredes celulares. O sea, las paredes celulares de las células de las raíces, perdonad. Entonces, cuando los sustratos con mucho grano, por ejemplo, la cadama, al tener vamos a decir, ese grado de esponjosidad suficiente, es capaz de que esos iones positivos se intercambien con las cosas que tiene el suelo, vamos a decir, para que se produzca el paso de sustancias a través de las paredes celulares. Esa capacidad aumenta mucho. No sé, es que no sé explicarlo mejor, pero es para que me entendáis. O sea, las plantas no pueden comer las cosas tal y como salen del bote de líquido, de abono. O sea, esos cationes, si el sustrato tiene capacidad de intercambio, por ejemplo, no sé, ¿qué os voy a decir? La turba no tiene capacidad de intercambio catiónico, porque la turba ya viene fertilizada. Ya viene fertilizada, si encima le echas cationes, viene fertilizada, haces ahí una masa que los árboles no son capaces de absorberlo. Mientras que los cationes que tú echas, si el sustrato tiene mucha capacidad de intercambio con el agua del riego, pues eso es, como te voy a decir, es como suero puro para los árboles. Mejor no sé explicarlo.
Hay algunas preguntas que están A viendo ver, en el más chat. preguntas que están mandando por Por el el chat. chat. Venga, dime. Una hablaba de los cationes y los Ese es el aniones que y he contestado, sustratos que y no cómo sé se quién lo dice, producen. quién lo pregunta. Este lo ha preguntado yo, José Luis Paredes. Vale, José Luis, no te lo puedo explicar mejor, ya lo siento. Si lo has entendido, pues bien. Vale. Julio, Otra pregunta. Julio Carretero, ¿podrías ampliar más el asunto del tratamiento de la madera en relación con el uso de polímeros? Hay quien sostiene que esos polímeros solo donde sean imprescindibles. Parece que desnaturalizan bastante el aspecto de la madera. Bueno, hablar un poco más de la madera del norte. Voy a hablar de las maderas. Mira, las maderas, sé un poquito de esto, del tratamiento de las maderas. Ya os digo que es muy importante diferenciar las maderas vivas que tú matas, que os he dicho, se pelan y se dejan hasta que se sequen y luego se tratan, y las maderas muertas, que ya están muertas, que lo único que haces es frotarlas, cepillarlas o esculpirlas o tallarlas o pulirlas. Hay muchas formas de hacer la madera. Esa madera hay que tratarla, sobre todo en estas zonas. Y sobre todo, bueno, yo tengo bastante relación también con países tropicales y allí las maderas no se pudren, allí las maderas se vienen abajo en 2 años. O sea, los árboles, no hay árboles que tengan más de 40 años de edad en muchos casos porque se pudre la madera y se caen. Entonces, hay que tratarlas. A ver, se puede hacer de muchas formas, pero sí es importante endurecer la madera. El líquido de yin no endurece la madera. El líquido de yin la pinta y tapa algo los poros de esa madera. Pero esos poros entra el agua y esos poros se vuelven esponjosos y esos poros pudren la madera y se cae. Eso es como si tienes un minador. Te va comiendo, aparentemente por fuera no tienes nada, haces así, pum, la madera toda blanda. No solo se pudre la madera por dentro, sino que vienen esos bichos bolita que se alimentan de ese serrín que se hace en la madera. Entonces, bueno, pues se acaba todavía de estropear más. Entonces, lo que comento, es conveniente, primero, cuando tú tienes una madera y dices, no quiero que se me pudra, sobre todo las partes de abajo del nevari, las que están en contacto continuamente con el riego. Normalmente nosotros aplicamos una capa, primero la limpiamos con un cepillo, no nada de con una máquina ni nada de nada, con un cepillo, un poquito de púas o de alambre o de plástico, depende del tamaño del árbol, aplicamos una capa de líquido de yin y luego dejamos secar y aplicamos una capa de endurecedor de la madera. A ver, hay endurecedores y he especificado que tienen que ser polímeros solubles en agua. Si son polímeros solubles en disolventes, no son convenientes para el árbol, lo pueden envenenar. Pero si son solubles en agua, es tan sumamente fino y diluido que no deja ningún tipo de capa. En el momento que se seca, ahí no sale nada, ni salen brillos en la madera, ni nada de nada. No tienes ningún problema. Es más, una vez que lo has dado, incluso podrías volver a limpiarla con el cepillo y dejarla natural. Ya el producto ha penetrado en el poro, endurece la madera, se contrae y ya no entra el agua. Después hay gente que le vuelve a dar el líquido de yin para que blanquee la madera. A ver, yo cuando voy a exposiciones, cuando me ha tocado ser juez, desde luego que como vea una madera recién tratada o recién echada el líquido de yin, me parece un punto negativo, porque es muy artificial. Los árboles no tienen ese tipo de maderas tan limpitas, ¿de acuerdo? Entonces el segundo proceso, el de volver a echar el líquido de yin después del polímero, es que lo desecho. Había un producto de la casa Silca que funcionaba de lujo. Este producto no me lo invento yo. Este producto nos lo ha enseñado, creo que a mucha gente, nos lo ha enseñado Marco, y funciona de maravilla. Ahora, no me acuerdo si se llama Silcades o algo así, es un polímero endurecedor de la madera, como un tapaporos, pero no un tapaporos al uso de los que compras en la tienda para tapar la pared. Claro, hay que hacer, si no encontráis ese producto, pues hay que intentar hacer probaturas, pero funciona y para nada estropea la madera. Lo que no podéis utilizar, que antes sí se hacía para cuidar la madera, es utilizar resinas. A ver, hace 25 años no había de nada, no sabíamos nada. Entonces, ya os digo, en Colombia, por ejemplo, donde se pierde, las maderas muertas se pierden de un día para otro, pero así a cachos,
claro, teníamos muchas veces que reparar el agujero y taponarlo. Entonces se usaba cemento, se usaba resina epoxi. Eso sí es contraproducente. ¿Por qué? Porque son productos que se dilatan cuando se secan. Si se dilatan cuando se secan, lo que hacen es ensanchar, aumentar de tamaño y entonces pueden reventar la madera viva. Por eso, si utilizáis algo de eso, hay que tener cuidado. Ahora os voy a explicar un caso. Mira, vas a intentar, Chus, ir hasta el fondo del todo, casi en la puerta, que hay un olmo que tiene la pared, tiene solo la pared del árbol. Y a ver si os lo puede enfocar Chus, para que lo veáis. Yo tengo un caso de un olmo pues que tiene un diámetro el tronco como mi muslo, solo vive ya pues de la parte más pegadita a la corteza, está completamente podrido y tuvimos que resanarlo. No sé, ¿lo veis? Es que yo no sé si lo veis, yo no lo veo desde aquí. Podéis ver, tuvimos que hacer un tratamiento. No podemos ver. ¿No veis? No. Está allí, pero no sé, a ver. Sí, está en el Ahí usuario está, Jesús Santos. Ahí está. Bueno, Chus Santos está enfocando un tronco. Ese, no sé si lo podéis ver, no tiene líquido de gin ni nada, tiene endurecedor de la madera y luego lo tuvimos, se nos venía abajo, se caía. O sea, en la corteza no sujetaba el peso. Entonces ahí tuvimos que aplicar en el endurecedor de la madera, mezclar un poquito, tuvimos de cola de carpintero, que es lo más natural, y añadir polvo de madera. Y con eso hemos conseguido endurecerlo de tal manera que si lo das un golpe, no se mueve. Luego le pasaremos, cuando pase un tiempo, esto está hecho el año pasado, cuando pase un tiempo lo cepillaremos y quedará bien. Entonces, eso sí, cuando hay que resanar partes muy grandes, por favor, y si utilizáis resinas epoxis, si utilizáis cementos, si utilizáis cola de 2 componentes, mucho cuidado porque se dilata al endurecerse y al dilatarse puede romperlo. ¿Que sea venenoso para el árbol? En las resinas epoxis sí, porque desprenden mucho calor. Por ejemplo, el cemento no produce calor. Teniendo cuidado de darlo, sabiendo que va a dilatar, pues dar menos cantidad, eso es como el poliuretano que se echa para las grietas, lo mismo. O sea, no dándole más de la cuenta. ¿Por qué sé que no es venenoso? Bueno, hemos hecho, por ejemplo, construcciones de piedras con poliuretano y luego se han metido los árboles y yo tengo bonsáis desde hace, pues desde el 82 o así. Y no ha pasado nada. ¿Vale? ¿Más preguntas? Chus, ¿más preguntas? ¿Tengo alguna pregunta más? Sí. Pregunta por aquí nuestro amigo iPad de Mac doméstico. ¿Cómo hacemos para trabajar con orientaciones oeste con 3 horas de luz directa efectiva? ¿Deberíamos privarnos de algunas especies? A ver, con orientación oeste. Sí. Bueno, lo de la orientación. Bueno, yo aquí, por experiencia, por los que tengo, la mejor orientación para los árboles cuando se están haciendo es al este. Y cuando ya están hechos es al oeste. Hace una aclaración, perdona. Dime. Dice que estos días atrás el sustrato ha estado húmedo durante 3 días y no ha hecho falta regar. Lo comenta por aclarar la pregunta de la luz directa. ¿De qué luz directa? No, a ver, pasa lo que pasa cuando se tienen los árboles muy pegados, pues a veces no se seca bien el sustrato. Y dices, bueno, ya te da miedo porque dices, jolín, que es que hace un calor tremendo, pero ya os lo digo, que es muy importante darnos cuenta de que a veces, no sé si es Silodex, puede ser, estoy contestando, Miquel, se llama el producto, que me está comentando un alumno, Silodex. Sí. Pues o Silodex o un Silcadex, me parece que es, ¿no? No, Silodex. Silodex. Bueno, pues es ese producto, para que lo sepáis, el endurecedor de la madera que usamos y que ya os digo que no crea ningún problema, ni hace visos, ni tiene brillo, porque es mate, también es importante. Hay que pedirlo. Endurecedor de la madera, mate, soluble en agua. Eso es, soluble en agua, Eso. mate Eso. y lleva también componentes contra xilófagos. Ah, sí, eso es. Que lleva componentes contra xilófagos. Eso. Los Lo minadores. cuando no blanqueamos. Lo utilizamos solo cuando no blanqueamos. Sí, ya te digo que nosotros no blanqueamos. Vale. La siguiente pregunta, me preguntan, para el que no lo sepa, ¿cómo hacemos para trabajar con orientación oeste
con 3 horas de luz directa efectiva. ¿Debemos privarnos de algunas especies? Sebastián, gracias. A ver, la orientación oeste no es mala para los bonsáis. Claro, son 3 horas de sol. Bueno, pues intentaremos utilizar o usar especies que no sean muy exigentes en luz. Claro, lo que no podemos tener es un árbol de clima de zona mediterránea con 3 horas de luz efectiva. Claro, porque sufren. Mucha gente, por ejemplo, que tiene huyastres o olivos y los tiene espectaculares en el Mediterráneo, aquí el grado de radiación solar pues cuesta tener un olivo en condiciones, ¿eh? Cuesta, con la humedad ambiental que hay, tener un olivo con la hojita que tienen allí. Entonces, hay ciertas especies, en general, las especies de zonas mediterráneas necesitan muchas horas de luz. Las especies más del norte necesitan menos. Por ejemplo, con pocas horas de luz aquí funcionan muy bien las hayas, funcionan muy bien los carpes, funcionan muy bien los tejos, las azaleas, los arces. Todo eso funciona estupendamente. Sin embargo, por ejemplo, otras coníferas, pues a plena luz del día, a pleno sol. Encinas a pleno sol. Arces campestris autóctonos, campestris Montpellier, a plena luz del sol y a pleno sol. Espinos a pleno sol. Ahora no me acuerdo de más, pero bueno, el oeste no es una orientación mala, teniendo los muy ventilados y muy en alto para que se sequen rápido. O sea, es lo que os he dicho, cuando hace mucho calor puedes tener regados los árboles y los árboles no absorben nada, se quedan parados, no hacen nada, y es más, y si eso continúa pueden, ya os digo, estresarse una barbaridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no tenemos más que la posibilidad de bajar la temperatura y aumentar la ventilación. ¿Cómo bajamos la temperatura? Pues aquí nos dedicamos a regar el suelo. No puedo regar los árboles a la 1 del mediodía, pues riego el suelo. Baja la temperatura a 5 o 6 grados y el árbol se estabiliza y vuelve a funcionar. Y luego, eso con respecto al calor y al sol, pues tenerlos muy separados uno entre otros, lo que puedo, que no puedo casi. Y después de eso, mantener las podas muy bien para que entre la luz y no se estropeen las yemas. Y luego, cuanto más altos los árboles, mejor. Yo tengo árboles aquí que los tengo pues a 1 metro, 1,10 m de altura. Ya sé que es incómodo para que los vean los clientes, pero así se ventila, les da el aire y se secan deprisa. Porque si no, pasa lo que me dice Sebastián, pues que a veces se queda el agua mucho tiempo, y estando a 30 grados. ¿De acuerdo? Siguiente. Miquel pregunta qué serie de trabajos realizas a lo largo del año para densificar las hayas. Me preguntan la serie de trabajos que realizo a lo largo del año para densificar las hayas. Bueno, las hayas, esto es un mundo. Aquí, en esta zona del país, hay grandes expertos. A mí me encantan las hayas y tengo algunas. Y yo os digo yo lo que hago. Primero, me decanto siempre por las hayas están protegidas. Entonces, mucho cuidado, comprarlas de alguien que tenga permiso, buscarlas, pues yo no puedo aconsejar a nadie que vaya por ellas. Soy una profesional del bonsái y sabemos que todos cogemos algo, sabemos que todos recolectamos algo, pero no puedo aconsejarlo, ¿de acuerdo? Y me parece muy... No entro ni salgo ni discuto, el que vaya por ello, el que no vaya, cada uno, esto es un mundo. Entonces, bueno, yo tengo hayas más grandes, más pequeñas. Lo que hago básicamente, al principio, espero 2 o 3 brotaciones después de recolectarla o después de comprarla. Espero 2 o 3 brotaciones en la maceta de entrenamiento. Al principio es muy interesante porque normalmente las hayas crecen en zonas, no crecen en terreno libre, no crecen en el suelo y tienes que excavar y meter ahí la azada, no. Las semillas de las hayas, ya ves que las hayas fluyen mucho, tienen las ramas muy largas, porque donde viven tienen poca luz, viven al norte normalmente, y tienen muy poca luz, entonces se estiran buscando la poquita claridad que les llega, ¿no? Y el agua que llega a la parte inferior. Entonces, cuando tiran los hayucos, las hayas tienen la desventaja de que no crecen de esqueje. Entonces, o plantas hayucos o buscas ya donde haya caído el hayuco, que claro, como que viven en zonas con tanto musgo, el hayuco no llega a caer al suelo. Se queda por allí entre el esto, de manera que tú pasas
coges así con el brazo y a veces sacas el haya intacta con un montón de raíces. Entonces, son muy fáciles de poder coger sin dañarlas. Entonces, nada, la plantas en maceta de entrenamiento. Sí os aconsejo, para que tengáis éxito al 100%, podéis mezclar en la pómice, mezclar un poquito de fibra de coco. La fibra de coco ayuda a enraizar muy bien, raíz fina, muy fina. Claro, estas hayas, la desventaja que tienen es que cuando como crecen así a salto de mata, que ha crecido y han tenido que levantar una raíz para superar a otra. Y bueno, son las raíces, bueno, tienen unos nevaris que a veces abres y de lo que te encuentras, madre mía, ¿y ahora qué hago? Y entonces, claro, para poder cortar esas raíces gruesas necesitas finas. La fibra de coco ayuda mucho, pero no se pueden tener más de 2 años, no se pueden más tener en fibra de coco porque empiezan a amarillear, pierden muchos nutrientes y pierden muchos microelementos debido a la fibra de coco. No me digáis por qué. Pues igual porque no los fija en el suelo. Lo que hablábamos antes. Entonces hay que sustituirla deprisa. Y eso hago yo y espero 2 o 3 brotaciones y luego ya las empiezo a poner en maceta cada vez más pequeña. Cuando ya ya veo que ya están asentadas, pues empiezo a trabajar, ¿no? Primero hago la primera poda de formación en el momento que la cojo o que la tengo, o sea, quito las ramas gruesas, me quedo con el diseño principal. Mucha gente hasta ahora decía que las hayas, si las podabas fuertemente, que no brotaban o brotaban mal. Es mentira, y lo digo así, mentira, porque yo he conseguido, bueno, quitar ramas de este grosor, no sé si me veis en el dedo, como la esfera de mi reloj, y brotan de la base de esa rama y entonces he vuelto a hacer la brotación, con brotación nueva fina que puedo manejar. He hecho la brotación entera de un haya, os voy a decir, pues no sé, de 70 centímetros de altura. Luego, cuando hace calor, eso sí, cuando hace calor, los muñones hacia adentro, porque es un árbol que cuando cierra y sella la herida, que la hace como una línea recta, al sellar con la cicatriz sí tiende a hincharse. Entonces es muy importante hacer el mordisco hacia adentro. Cicatriza muy bien, a diferencia de los carpes. Entonces no tenéis problema con eso. En cuanto a cuando ya tengo la estructura y no sé qué, claro, tengo que densificarla. Porque claro, las hayas, ya os digo que estiran mucho, tienen muchas hojas y bastante grandes y solapadas. Entonces, en bonsái hay que aclararlas mucho. Se dejan crecer. Antiguamente las pinzábamos, pum, pum. Hay otros que utilizan el sistema de oveja, que prácticamente pellizcan como si una oveja estuviera comiéndose todos los brotes tiernos, ¿no? A mí lo que me funciona la dejo crecer a lo loco. Y luego recorto las hojas y lo que hago también, aparte de recortar las hojas para que entre la luz y no se solapen, a veces corto una, dejo otra alterna y así sucesivamente. Quito igual el 60% del verde para que le entre la luz. Entonces automáticamente brotan yemas de más atrás. A veces se abren y a veces no se abren. O sea, yo no soy partidaria de defoliar las hayas. Solamente tienen 2 brotaciones al año y si la tienen. Entonces, no me importa que no vuelvan a brotar esta vez porque tienen las yemas hechas mucho más finitas para el año siguiente. Hay que tener muchísimo cuidado con los trasplantes. Yo tengo una ya que pensaba llevar a la exposición de uva y no pude porque la pobre en un trasplante casi se me queda tiesa. No sé por qué. Creo que lo hice todo bien, pero le sentó como un tiro a la pobre. Yo no sé si lo que estábamos hablando de los tiempos después de hacerle las cosas. Trasplanté, hizo 3 días de calor y brotó muy deprisa. Se quedaron las hojas así como dice, ya no me llega más el alimento. Claro, al cortarle las raíces, ya no me llega más el alimento. Y se quedó así hasta julio, que vi visos de empezar a funcionar, pero hasta el año siguiente no la tuve bien. Y así trabajo las hayas, las he hecho bastante abono. Y lo demás no las tengo muy al sol. Al sol tienden a amarillear.
pasa como a los tejos. Entonces las tengo así como en semisombra. ¿Más preguntas? John Bolaños pregunta, ¿qué opinas del cultivo en colador? John Bolaños, ¿opino del cultivo en colador? Pues depende para qué, claro que sí. Pues sí, si tienes árboles, a ver, el cultivo en tierra o en macetas muy grandes, claro, hace más ordinarios los bonsáis, no puedes utilizar ese método mucho tiempo. Si quieres hacer árboles pequeños, bonitos, muy bien organizados y con movimiento, pues tienes que usar los coladores, sobre todo para coníferas. Para frondosas también funcionan bien, ¿por qué no? Ahora siempre con qué coladores. O sea, yo veo que aquí cualquier cosa es un colador. Los coladores tienen que ser primero que el microporo funcione como Dios manda, que la acción de los rayos ultravioleta o la acción de la humedad no haga esto rígido. Estos, por ejemplo, no sé si podéis ver estos coladores, ahora os enseña Chus con esto. Los coladores tienen que ser resistentes, que no te quedes con ellos en la mano. Tienen que tener mucho agujero, tienen que tener agujeros a los costados y por debajo. Si no tienen agujeros por debajo, ¿para qué sirven? Y luego hay que aprender muy bien la técnica de atar los árboles, porque si no, pues se mueven. En el momento que se mueven los árboles, pues sufren. Los coladores también sirven para hacer acodos. Yo, el cultivo en colador, claro que lo apoyo. No aconsejo el cultivo en colador de palos. O sea, tú lo que plantes para hacer bonsái ya tiene que ser digno. No puede ser, cojo un palo del campo o cojo un palo del vivero y digo, bueno, voy a empezar, pues peinas canas como yo y no has visto nada. O sea, tienes que empezar eso con un cierto procedimiento y con especies que sean aptas para bonsái. Yo, por ejemplo, jamás plantaré ni tendré en un colador una picea, porque sé que, bueno, una picea para hacer bonsái, pues, a ver, de cada 100 una sale chula, o si tienes mucha mano, puedes hacer. Pero esos palitos de Navidad que se venden, es que es quitarte la voluntad. Lo que tienes que poner en colador son cosas que funcionan rápido y que, concho, que les ves el futuro. Y eso, nadie ha inventado, no se pueden dar duros a 18 reales. Quiero decir con esto que todo cuesta dinero. O sea, no penséis que hacer bonsái es que me compro un plantón de 3 euros en el mercadillo y con esos 3 euros en 5 años, haciendo lo que me dicen por las redes sociales, voy a conseguir un árbol que va a estar en la Cocufu. No lo penséis, porque no. Lo único que vais a hacer dentro de 3 años que sabéis más es comprar árboles de más precio para empezar y regalar todos esos. Entonces, es mejor tener poco y seleccionado que de todo un poco, porque no, ya sabes, la cultura renacentista de saber mucho de muchas cosas, un poco de muchas cosas, ahora ya no se lleva, desgraciadamente. Se lleva la especialización. Saber mucho de una cosa te hace el rey, ¿de acuerdo? Muchas gracias. También hace yo otra pregunta, que es Sí. ¿en qué época se hace una poda de formación de un arce palmatum? A ver, las podas de formación se hacen cuando el árbol está en reposo, o sea, cuando no tenga hojas. Me da igual que empieces en diciembre y que lo hagas hasta febrero, pero siempre cuando el árbol está en reposo. Cosas leñosas no puedes cortar cuando el árbol le corre bien la savia o está funcionando. ¿Alguna pregunta más? Chicos, estoy Muy bien, joder, Estoy anonadada. Son las... ¿A qué hora es? Las 11:30. Bueno, Yo tengo una pregunta, Betty. Sí, dime. Soy Kiko de Madrid. Bien. Nada, ¿qué puedo hacer para reducir el tamaño de la hoja de mi haya en Torrejón? La tengo muy bonita, muy frondosa, pero la hoja me cuesta horrores hacerla más pequeña. ¿La tienes a pleno sol? No. No, porque me la quema. Bueno, tienes que darle más sol. Eso lo Más primero. sol. Y te va a reducir la hoja. Segundo, todas las grandes que tengas se las puedes eliminar sin ningún problema. Y cada vez te saldrá la hoja más pequeña. Cada vez más pequeña. El abono le puedes abonar tranquilamente, no pasa nada. No es una cuestión del tamaño de esa hoja del haya, no es una cuestión del abono. O sea, sin más, cuanto más compacta sea el haya, más la hoja más pequeña te dará. O sea, recorta, intenta que le entre toda la luz para que salgan yemas más pequeñas. Cuanto más diversifiques, o sea, más yemas tengas, claro, la misma energía del árbol se va a distribuir en más yemas. Entonces las yemas te van a salir más pequeñas, pero más.
al salirte la yema más pequeña te va a salir también la hoja más pequeña. No tienes ningún problema. Entonces yo te aconsejaría eso una vez después de que brote, cuando ya la hoja ha pasado de verde clara a verde oscura, que ya está madura, entonces recortarlas todas y quitar las más grandes. Vale. Y ya verás como en un par de brotaciones lo notas. Vale, gracias. Nada, a vosotros. Bueno, pues con esto hemos terminado, yo creo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y si tenéis dudas, pues nada, me lo preguntáis por privado. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Betty. Gracias. Claro. Gracias, Betty. Gracias. Betty. Chao. Agur. Chao, chao.